Hola a todos, somos el grupo conformado por Edith Joana Herrera y Silvia Juliana Martínez. Venimos a hablarles sobre los cambios que tienen los niños de 0 a 3 años de edad, contemplando aspectos físicos, aspectos cognitivos y aspectos psicosociales. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre los cambios físicos. Los niños cuando nacen, los neonatos, pues tienen una cabecita grande a comparación de su cuerpo, no es proporcional. Su nariz es pequeñita, sus mejillas son grandes, son redondas, su barbilla o su mentón tiende a ser hendido. Esto facilita un poco cuando la mami lo amamanta. Las cabezas de los neonatos es un cuarto de longitud del cuerpo y puede ser más larga o más pequeña, puede estar incluso deforme cuando ellos nacen, porque la cabecita tiene que, al ser lo primero que sale de la vagina de la mami, pues ellos tienen que moldearse de acuerdo a la pelvis de la mamá, y en el momento del nacimiento pues pasar por un canal estrecho. Su cabecita se deforma pero vuelve nuevamente a la normalidad. A medida que pasa el tiempo, pues el crecimiento va acelerándose, pero se estabiliza cuando el niño tiene de 2 a 3 años de edad aproximadamente. Entonces es normal que los niños crezcan en mayor proporción que las niñas. Ellos tienden a pesar más, ellos tienden a medir más. Voy a hablarles un poquitico de los pesos relativos y de las estaturas relativas. Son números, no son estrictamente lo que deben medir y lo que deben pesar. Pueden variar, pueden pesar más, pueden pesar menos, pueden medir más o pueden medir menos, y eso no los hace menos que otros, ni normales o no normales. Entonces, de 0 a 3 meses, los niños pesan aproximadamente 3 kilogramos y miden aproximadamente 10.5 centímetros. De 3 a 6 meses de edad, ellos están pesando aproximadamente 500 gramos y miden 2 centímetros más por mes. Los primeros dientes que ellos les salen son los incisivos inferiores, que son los de aquí abajito. De 7 a 10 meses, los niños ya deben iniciar el gateo, ya deben empezar a gatear, y de 9 a 12 meses ellos ya tienen las capacidades para poder caminar, dar sus primeros pasos. Los niños de 15 meses ya pues aparecen los primeros molares, y de 1 a 2 añitos ya a nivel general pues su cabeza empieza a crecer un poquito más despacio, se ve más proporcional el tamaño de la cabeza con el tamaño del cuerpo, empieza a disminuir el tamaño de las mejillas y aumenta el tamaño de la nariz, empieza a ser un poquito más prominente. En cuanto a de rango de edad de 2 a 3 años, empieza la fase de transición. Es cuando ya dejamos de ver el bebé a empezar a ver un niño ya más maduro, ya más grandecito. El peso aumenta a 2.4 kilogramos en el segundo año y 1.3 kilogramos durante el tercer año, llegando a casi un aproximado de 15.4 kilogramos. En cuanto a estatura, 12.7 centímetros en el segundo año y aumenta a unos 6.3 centímetros en el tercer año. Es decir, que a los 3 años un niño puede estar midiendo aproximadamente 99 centímetros. Los niños de 3 años van a ser más delgados, obviamente, que los niños de 2 años. Los de 2 años son más gorditos. Los brazos y piernas se alargan, se estilizan, empiezan a desarrollar músculo, también empiezan a perder un poco de grasa. Esto se debe a la actividad física que ellos realizan. Es mínima la actividad física que ellos realizan, pero generan un cambio en el aspecto físico de su musculatura, de sus extremidades. Ellos pierden un poquito de grasa, pero su abdomen siempre va a estar prominente, es característica de ellos. La columna vertebral de los niños se endereza, entonces ya los niños su postura es más erguida, empiezan a caminar más erguidos, más derechitos. Los rasgos del rostro son más finos,
Y hay un cambio también especial en los pies. Entonces inicialmente ellos tienen un pie plano, pues, como una bolita, y ya va tomando la forma del pie con la curvita específica o característica de los pies. Los genes hacen parte fundamental del aspecto físico de los niños, eso no se puede negar. La herencia es una enorme influencia en que sea alto, bajo, grueso, delgado. Eso hace parte fundamental. La influencia genética interactúa con influencias ambientales, culturales, sociales, o sea, todo alrededor del niño también influye en su crecimiento y en su aspecto físico. Cuando empiezan a aparecer los dientes de ellos, la dentición comienza aproximadamente a los 3 o 4 meses de edad, cuando los niños comienzan a coger todo lo que encuentren a su vista y se lo empiezan a echar a la boca para morderlo. Sin embargo, los primeros dientecitos pueden no llegar hasta los 5 o 9 meses, o sea, no es que a los 5 meses ya tiene que tener dientes, no. Bien, voy a hacer una introducción respecto a la importancia del gateo, porque a continuación voy a hablar un poco acerca del aspecto cognitivo de los niños. La importancia del gateo, cuando los niños ya empiezan a gatear, esta acción natural de ellos genera o favorece un desarrollo en muchos aspectos dentro de él. Entonces favorece el desarrollo de la musculatura, la coordinación oculomanual, entonces que el ojito coordine con la manita y con la rodillita, eso es coordinación. También favorece el equilibrio del niño, la posición de la cabeza siempre va a ir hacia atrás para poder observar lo que está delante de él en primer plano, para que el niño aprenda a gatear en línea recta y no empiece a irse hacia los lados o irse hacia adelante o irse hacia atrás, mantenerse estable en el momento de gatear. Favorece también la observación y la asimilación del entorno. También favorece las cualidades táctiles, olfativas, visuales, auditivas, que ya tienen que ver con los sentidos propios del ser humano. Y por último favorece ya una independencia psicológica. Bien, ahora el aspecto cognitivo, voy a tocar un poco el tema de Piaget, a reforzarlo a través de Piaget. De 0 a 2 años encontramos el periodo sensoriomotor de los niños. Es donde la inteligencia de esta edad se centra en sí mismo, en ellos únicamente, en todo lo que les rodea, en todo lo que están viviendo en el actual, en el presente, en el ahora. El niño se relaciona con el mundo, con lo que le rodea, por medio de los sentidos y las acciones que ellos ejecuten. Entonces voy a hablar un poquito acerca del desarrollo de los sentidos en los niños de 0 a 3 años. Entonces es donde aparecen las capacidades sensoriales que lo mencionaba anteriormente. Encontramos inicialmente como el sentido más desarrollado está el tacto. Ellos desde que están en el vientre de la mami sienten dolor y son mucho más sensibles en los primeros días de vida. Ellos, su mayor capacidad de asociar es el sentido del tacto. En segunda instancia está el olfato y el gusto. Eso se desarrolla también desde el útero y cuando nacen pues obviamente tienen un desarrollo mucho mayor. El olor de la leche materna para ellos es instintiva. Y ellos lo toman como un mecanismo evolutivo y de supervivencia, la leche materna. La leche materna, al ser dulce, se relaciona mucho también por la preferencia del sabor dulce en los niños, que el sabor salado, que el sabor amargo, que el sabor ácido. El dulce para ellos también lo toman como un instinto de supervivencia o un elemento de supervivencia. Rechazan lo amargo porque piensan que es algo tóxico. En cuanto a la audición, los niños de 3 días de nacidos son capaces de distinguir sonidos. Ellos relacionan mucho el sonido
o la voz de la mamá o la voz del papá. Sonidos incluso, si son acostumbrados desde el vientre de la mamita a poner canciones, también las relacionan automáticamente. Es fundamental el hecho de hacer un seguimiento al oído del niño, porque la audición hace parte fundamental del lenguaje, del desarrollo del lenguaje de los niños. Y esto puede llegar a evitar una sordera a corto, mediano o largo plazo. Por último, el desarrollo del sentido de la vista pues, es un poquito más lento. Ese es el sentido menos desarrollado en el nacimiento. Los ojos de los neonatos son pequeños, las estructuras de las retinas están incompletas, el nervio óptico está subdesarrollado. Ellos aproximadamente pueden ver a una distancia de 30 centímetros, más allá no pueden ver. Parpadean constantemente cuando hay luces brillantes. El campo de visión periférico es muy estrecho, es decir, ellos no pueden ver hacia los laditos como lo puede ver una persona ya grande. Y aproximadamente a los 8 meses de edad su visión es 20-20. Bien, la acción de los bebés inicia desde los reflejos que son innatos, que son realmente hábitos adquiridos. Después aparecen las reacciones circulares y los esquemas mentales. Después el niño va mostrando un interés por el mundo exterior y va adquiriendo los resultados de las acciones intencionadas. Adquiere la capacidad de representaciones, es decir, busca el objeto escondido, sabe que está presente aunque no lo vea. Esos son representaciones mentales. El hecho de él saber cómo es una manzana, cómo es un balón, cómo es un objeto sin tenerlo ahí enfrente. Eso es una representación mental. Bien, eso es todo respecto al aspecto físico y una pequeña introducción al aspecto cognitivo. Los dejo con mi compañera Edi Joana Herrera, quien les hablará un poquito más, les va a profundizar más el tema cognitivo y va a ahondar específicamente en el aspecto psicosocial. Además del enfoque piagetano, encontramos otros 5 enfoques, los cuales nos ayudan a entender cómo es el desarrollo cognitivo de los niños en estos primeros 3 años de vida. Los enfoques son el enfoque conductista, el enfoque psicométrico, el enfoque del procesamiento de la información, el enfoque de las neurociencias cognitivas y el enfoque del contexto social. El enfoque conductista nos dice que los niños aprenden lo que observan, lo que huelen, lo que tocan, lo que prueban, es decir, el medio ambiente es por el cual ellos aprenden. Por eso se habla de 2 tipos de condicionamiento: condicionamiento clásico, el cual es aprender una respuesta refleja ante cierto estímulo y el cual le ayuda a los niños a anteponerse a un suceso, y el condicionamiento operante, el cual se enfoca en las consecuencias que traen esos estímulos y por lo tanto las posibilidades que hay de que la conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, el balbuceo, el cual el niño cuando lo hace y se da cuenta de que sus cuidadores le prestan más atención o les gusta que lo haga, entonces este niño vuelve a repetir esa conducta, vuelve a balbucear. La memoria. Bueno, en los primeros 2 meses los niños pueden recordar una respuesta condicionada por 2 días, mientras que los niños de 18 meses la pueden recordar hasta 2 semanas. Aunque los bebés tienen la capacidad de recordar, esta es mucho menos intensa y mucho más corta en comparación a los niños más grandes y a los adultos. El enfoque psicométrico. Bueno, este enfoque nos dice que aunque no se puede medir la inteligencia de los bebés, se pueden hacer unas pruebas las cuales determinan, en las cuales por medio de la observación se puede determinar qué capacidades o qué habilidades pueden realizar los niños en ciertas tareas con un cierto tiempo, y las cuales van enfocadas en ciertas edades. Es decir, que si los niños si algunos niños no pueden realizar estas tareas, es decir, que les falta mucho mayor estimulación. Y por el otro lado, hay niños que pueden de hecho hacerlas muy bien y mucho más eficientemente. Eso quiere decir que han sido sobreestimulados en esta capacidad.
Si hay padres que tienen un buen nivel educativo y son inteligentes, esto les ayuda o propicia un ambiente estimulante para los niños y al mismo tiempo transmiten esa inteligencia o esa capacidad a través de los genes. El enfoque del procesamiento de la información. Bueno, este enfoque se encarga o trabaja lo que tiene que ver con las percepciones y las representaciones. Este enfoque, por sobre todo, estudia la habituación, que es un tipo de aprendizaje en el cual los niños cuando ya tienen familiaridad con respecto a un estímulo, entonces su respuesta a esa se lentifica o se detiene. Es decir, mientras más familiaridad tienen con un estímulo, provoca el desinterés en este. La velocidad del procesamiento de la información o la diferenciación del procesamiento de la información nueva de la información ya antes procesada aumenta en el primer año, pero también sigue aumentando en el primero y segundo año de vida. Desde el nacimiento hasta los 2 meses la atención de los niños va en aumento, es decir, le dedican mucha atención a los objetos, pero ya entre los 2 y 9 meses siguientes los niños reducen esta atención, ya que analizan mucho más rápido el objeto y por lo tanto cambian la atención más rápido. Ya entre el primero y segundo año los niños aprenden que la atención se vuelve mucho más voluntaria y mucho más dirigida a una meta. El enfoque de las neurociencias cognitivas. Bueno, este enfoque relaciona las estructuras cerebrales con el desarrollo cognitivo, ya que el desarrollo de estas estructuras se influencia en el desarrollo de estas capacidades cognitivas. Por lo cual, a través de las investigaciones se ha determinado que el hipotálamo, el desarrollo o la maduración del hipotálamo aumenta la capacidad o permite la mayor duración de los recuerdos. Estos 2 tipos de memoria son la memoria implícita, la cual tiene que ver con recordar de manera no consciente, y la memoria explícita, la cual tiene que ver con recordar hechos, nombres, sucesos, eventos, y la cual, a diferencia de la memoria implícita, se desarrolla a finales de la niñez. La corteza prefrontal, a pesar de que controla las funciones cognitivas, o sea, controla la mayor parte de las funciones cognitivas, se desarrolla más lentamente, pero en la segunda mitad del primer año los niños empiezan a desarrollar la memoria de trabajo, la cual es la que les permite tener un almacenamiento de corto plazo de la memoria que están procesando. El enfoque contextual. Bueno, este enfoque nos dice que la cultura y que las interacciones sociales permiten o fomentan las capacidades cognitivas. Este enfoque se basa en la idea de Vygotsky de que el aprendizaje es colaborativo, es decir, se aprende con los demás y socializando y con el medio ambiente. Por lo tanto, el aprendizaje, estudian lo que en el aprendizaje se aprende, cuando se aprende lo que se aprende, las relaciones afectivas y la dinámica social cuando se da el aprendizaje. Los cambios psicoafectivos del niño en los primeros 3 años de vida. Bueno, estos cambios se refieren a las emociones, las cuales son reacciones subjetivas ante experiencias y también están asociadas a aspectos fisiológicos y conductuales. Los primeros signos de emociones son el llanto, el cual cumple una función comunicativa, ya que el niño a través de este transmite que tiene hambre, dolor, frustración o enojo. Ya alrededor de los 5 meses el niño empieza a identificar esa función comunicativa y la empieza a utilizar para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, si se siente ignorado, entonces va a llorar para llamar la atención de su cuidador. También otro signo de emoción es la sonrisa, la cual se presenta de manera espontánea y poco después del nacimiento, y ya entre los 4 y 12 meses se empieza a volver mucho más común la risa, la cual es una vocalización ligada a la sonrisa.
Bueno, ahora me gustaría comentar sobre cuándo aparecen las emociones y cómo es el desarrollo emocional relacionado con el crecimiento cerebral. Ya que las experiencias emocionales están relacionadas con el desarrollo cerebral, durante los primeros 3 meses de vida, a medida que la corteza cerebral va aumentando sus funcionalidades, empieza la diferenciación de las emociones básicas. Por eso decimos que durante los primeros 6 meses de vida empiezan a surgir las emociones simples o básicas, las cuales son la satisfacción, el interés y la aflicción. Estas son emociones reflejas ante estímulos sensoriales, fisiológicos y ante procesos internos. Ya después o en los siguientes 6 meses se empiezan a diferenciar más las emociones y empiezan a surgir como tal las emociones que conocemos, es decir, la alegría, la tristeza, el enojo, el temor, la sorpresa, entre otros. Alrededor de los 9 o 10 meses, las conexiones de la corteza frontal, el hipotálamo y el sistema límbico, que es el encargado de procesar la información sensorial, permite una relación o permite que se facilite una relación entre el ámbito cognitivo y el ámbito emocional. Por lo tanto, el niño ya puede experimentar varias emociones al mismo tiempo y al mismo tiempo puede interpretar diferentes emociones de los otros. Entre los 15 y 24 meses, los niños empiezan a desarrollar conocimiento de sí mismos. Es decir, que se empiezan a identificar como seres individuales separados del resto del mundo, por lo cual empiezan a surgir las emociones que conocemos como emociones autoconscientes, las cuales son la empatía, el bochorno y la envidia. Durante el segundo año, estos cambios se ven relacionados con mayor movilidad física y mayor actividad exploratoria, la cual se ve también relacionada con la mielinización de los lóbulos frontales. Esta mielinización es necesario que se realice de manera adecuada o de manera correcta, ya que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro necesitan ser enviados de manera correcta para que circulen de manera correcta. Alrededor de los 3 años se empiezan a presentar unas alteraciones hormonales relacionadas con el sistema nervioso autónomo, que es este sistema involuntario que controla las funciones viscerales como la frecuencia cardíaca, la respiración, la secreción de las glándulas endocrinas y exocrinas, entre otras funciones. Y esto coincide con el surgimiento de las emociones evaluativas. Para que estas emociones evaluativas se den, se necesitan de 2 factores. Primero, que ya el niño tenga conocimiento de sí mismo, y segundo, que el niño tenga el suficiente conocimiento acerca de las normas y estándares que, digamos, de alguna forma impone la sociedad. Bueno, otros aspectos interesantes con respecto a los cambios psicoafectivos tienen que ver con el área psicosocial. Por lo menos la empatía, que entre los 2 o 3 meses se empieza a ver reflejada en los niños, porque se empiezan a ver en los niños cómo estos responden a las emociones o reaccionan a las emociones de los otros, y por lo mismo ofrecen consuelo, ofrecen ayuda a los demás cuando piensan que lo necesitan. También el altruismo, el cual se empieza a ver antes de los 2 años y el cual se da de forma natural en los niños, pero también es influenciado por la cultura, ya que va a depender de que un niño sea o no sea tan altruista. La investigación de la neurobiología identificó unas células cerebrales especiales que están relacionadas con, o que son más bien la raíz de estas funciones, digamos, empática y altruista. Estas células se llaman las neuronas reflejo, las cuales se activan cuando alguien más realiza una acción o cuando alguien realiza una conducta y cuando se observa que alguien más realiza la misma conducta. Bueno, todas estas formas características de pensar, sentir y actuar, las que mencioné,
están relacionadas tanto con el aspecto congénito, con el medio mental. Recordemos que estos aspectos biológicos, hereditarios y de la cultura afectan el desarrollo del niño y de cómo éste se desarrolla consigo mismo, pero al mismo tiempo se expresa o se adapta al mundo. Por lo mismo es importante también recordar que tanto el ámbito cognitivo, físico, psicoafectivo están interrelacionados y dependen de que estos se desarrollen bien, depende de que sea consecuente el buen y adecuado desarrollo del niño. Muchas gracias.